Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustav Jung. Carl Jung decía que la conciencia cede con demasiada facilidad a las influencias inconscientes, que a menudo resultan ser más verdaderas y sabias que nuestros pensamientos conscientes. Además, frecuentemente, los motivos inconscientes anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de gran importancia. Muchas personas tienden a sabotear sus propias metas y para su frustración y desconcierto, se encuentran tomando decisiones irracionales, experimentando bloqueos mentales e incluso sufriendo dolencias físicas que paralizan sus planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, alejándolas de los objetivos que se han propuesto y así, acosadas por un continuo autosabotaje, estas personas nunca parecen alcanzar donde quieren estar. Pero, ¿por qué nos autosaboteamos? ¿Por qué arruinamos nuestros propios planes sin razón aparente? El psiquiatra Carl Jung descubrió respuestas plausibles a estas preguntas al identificar una parte de la psique que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un contenedor psicológico dentro del ámbito del inconsciente, un lugar oscuro donde la luz de nuestra conciencia no llega y donde almacenamos nuestros rasgos indeseables. Puede haber varias razones por las cuales ocultamos ciertos aspectos no deseados de nosotros mismos. A nuestros padres puede que no les gusten, o pueden no ajustarse al ideal social, o la vida nos ha enseñado que nos llevan a sufrir, por lo que reprimimos estos rasgos, desterrándolos a las profundidades de la psique como si no fueran parte de nosotros. Pero lo son, y según Jung, reprimir aspectos no deseados de nosotros mismos no resolverá el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren vida propia operando en la oscuridad. Y aquí es donde comienza el autosabotaje. Las partes reprimidas de la personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes desde las profundidades de la sombra. Estamos en guerra con nosotros mismos sin ni siquiera saber contra quién estamos luchando. Afortunadamente, hay formas de detener este autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad, y solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que se esconde debajo. Vamos a explorar la psicología del autosabotaje y cómo superarlo basándonos en las obras de Carl Jung. Existe un malentendido común sobre la sombra que conduce a mucha confusión sobre su papel y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad. Debido a los problemas que puede causar, se piensa en ella como la parte de nosotros que alberga todos nuestros impulsos negativos. Y debido a esto, la sombra como concepto psicológico a menudo se representa simbólicamente como una figura sombría, sugiriendo un ominoso otro yo que existe fuera de nuestra conciencia. Pero la sombra se refiere a algo fundamentalmente diferente. La sombra es más como un lugar oscuro que como una figura oscura y sombría. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana donde la luz de la conciencia no brilla, y este armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no estamos dispuestos o no podemos enfrentar o reintegrar en el momento, lo que puede suceder por diversas razones como trauma o necesidades insatisfechas. Entonces, cuando hablamos de hacer trabajo con la sombra e integrarla, en realidad no estamos integrando la sombra en sí misma, estamos integrando los contenidos de la sombra. Y cuando digo contenidos de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de la personalidad. Estas son las partes del yo que habitan en el lugar oscuro que es la sombra. De la misma manera que podrías poner objetos en un armario oscuro y se envolverían en sombras, también podrías sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos al sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Esto también es cierto para las partes de la personalidad que habitan en la sombra.
No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas. Simplemente han sido colocadas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia consciente y a menudo causando problemas debido a esta desconexión. Cuando se reprimen partes de la personalidad, no son solo rasgos aislados. Suprimir una cualidad implica reprimir una parte completa de la personalidad. Estos fragmentos, llamados aspectos de la sombra, son como mini personalidades independientes con sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Cuando chocan con las agendas de la personalidad consciente, pueden causar agitación interna y resistencia. Puedes notar su acción en la procrastinación y el autosabotaje. El autosabotaje basado en la sombra puede obstaculizar los planes de alguien. Por ejemplo, un hombre que se identifica como solitario quiere dirigir un negocio en línea y vivir en el campo para minimizar la interacción con otros. Pero a pesar de que la idea es viable, socava repetidamente su progreso. Desde la perspectiva del ego, sus elecciones no tienen sentido. Sabe que algo extraño está sucediendo en la oscuridad, pero no puede señalarlo, ya que está más allá de su alcance consciente. Cuando nuestros aspectos de la sombra toman las riendas, pueden surgir consecuencias destructivas, anulando nuestra autoridad y menguando nuestra fuerza de voluntad. El Dr. Morris Stein escribió lo siguiente sobre la naturaleza saboteadora de los complejos. Los complejos funcionan para frenar el proceso de individuación, intimidando a la persona hacia callejones emocionales sin salida. Uno puede caer fácilmente víctima, por ejemplo, de una necesidad implacable de venganza y de una ira implacable hacia las heridas infligidas en la infancia, o caer en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo reprimido en la sombra del hombre representa un deseo de conexión humana que sabotea su independencia. Aunque anhela el compañerismo, teme ser descubierto y perder su poder de sabotaje. Esto crea un conflicto perpetuo con su anfitrión. Hay varias razones diferentes por las cuales puede ocurrir el autosabotaje, pero en el ejemplo del hombre, el autosabotaje proviene de un aspecto de la sombra que responde a una necesidad insatisfecha, que es la necesidad de conexión. Desde la perspectiva de este aspecto de la sombra, la agenda de la personalidad consciente de ir hacia una independencia extrema es totalmente antitética a esa necesidad. En el fondo, esta mini personalidad sabe que cuando su anfitrión tenga éxito financiero, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa sin compañeros de cuarto y tendrá su propio vehículo y su propia lavadora y secadora, por lo que ya no irá a la lavandería donde tiene mucha interacción social. El aspecto de la sombra también se da cuenta de que tener más dinero significa que tiene más capacidad para descuidar e ignorar su necesidad de conexión y socialización. Así, en un intento desesperado por preservar la escasa conexión con otras personas que este aspecto de la sombra recibe, sabotea su éxito financiero y manipula a la personalidad consciente para que evite el éxito financiero tomando decisiones comerciales inexplicablemente insensatas. Además, también podría crear diferentes racionalizaciones y bloqueos mentales sobre el éxito, y tal vez, cada vez que quiera trabajar en su blog, de repente se sienta abrumadoramente cansado y solo quiera tomar una siesta cuando antes estaba perfectamente energizado y despierto. Ahora, la solución para el autosabotaje que proviene de un aspecto de la sombra con una necesidad insatisfecha es bastante directa. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas de tu personalidad consciente y las necesidades de cada uno de tus aspectos de la sombra, y esto requiere observación y una honestidad brutal. Si este hombre en el ejemplo es muy honesto consigo mismo, habrá muchas pistas a lo largo del día de que en realidad valora la conexión y el sentido de pertenencia. Solo tiene que estar dispuesto a reconocer estas cosas y admitírselas a sí mismo. Entonces, una vez que se da cuenta de esta necesidad, es su papel como la personalidad consciente integrar esta necesidad del aspecto de la sombra
en la agenda de la personalidad consciente para el éxito financiero y realizar los cambios necesarios para satisfacer esa necesidad. En lugar de imaginarse a sí mismo volviéndose totalmente independiente cuando logra el éxito financiero, puede imaginarse teniendo más tiempo y libertad debido al dinero que gana, y utilizando ese tiempo y libertad para socializar y conectarse con amigos y seres queridos. La solución sería satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra. De esta manera, el aspecto de la sombra no tiene que sabotear las metas y sueños de la personalidad consciente para asegurarse de que esas necesidades se satisfagan. Tal como aprendemos de Carl Jung, sé consciente de tu sombra para que no seas inconsciente al dominio que ésta produce sobre ti. Y ahora, una pregunta intrigante para reflexionar. ¿Qué partes de tu sombra crees que están influyendo en tus decisiones diarias sin que te des cuenta? Nos encantaría saber tus pensamientos y experiencias sobre este tema. Déjanos un comentario abajo y comparte tu historia. Si disfrutaste este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún futuro contenido sobre cómo mejorar tu vida y entenderte mejor. Hasta la próxima.